porque el tema que vamos a tratar hoy es una serie. O sea, no vamos a conocer todo el contenido de la palabra de hoy, pero sí una gran parte, y esta es la primera parte de esta serie que vamos a comenzar en el día de hoy, conocida con el tema Los hijos de Dios en la nueva creación. Ese es el tema que vamos a tratar, porque hay una disputa de años. Algunos dicen, bueno, una vez yo recibí la salvación en Cristo Jesús, la salvación no la puedo perder. Y otros dicen que sí, que la salvación se puede perder. Y hay una discusión de años. Pero a medida que nosotros vayamos profundizándonos en esta poderosa enseñanza de la palabra, vamos a descubrir muchísimas cosas. Vamos a descubrir muchísimas cosas. Y usted irá, a medida que vayamos explorando la palabra de Dios con mucha profundidad, usted irá, ¿verdad?, sacando sus propias conclusiones. Le advierto que esta enseñanza es para aquellos que han alcanzado madurez y para aquellos que tienen sus sentidos espirituales ejercitados. Amén. Amén. De manera que esta enseñanza es una enseñanza apostólica para aquellos que han alcanzado ciertos grados de madurez y también para aquellos que apenas están comenzando, están gateando en el Señor. Siempre yo he dicho que es mejor trabajar con los bebés espirituales que con gente que ya ha recibido un sinnúmero de dogmas, de tradiciones, porque entonces el trabajo es doble. Cuando una persona está llena de dogmas, está llena de tradiciones y de enseñanzas que contradicen la palabra, entonces para trabajar con ellos es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlo a desaprender para entonces comenzar a aprender. Y es difícil desaprender. Hay gente que dice, no, a mí me enseñaron así, a mí me formaron así, de esta manera, de esta forma, y esto es lo que yo creo, y se aferran a sus viejas tradiciones. Y por eso yo necesito que usted abra sus oídos espirituales, porque el tema que voy a compartir con ustedes es un tema sumamente complejo. Y si yo le digo que es complejo es porque tengo años estudiando eso. Incluso estoy escribiendo un libro hace un tiempo que ya dejé de escribirlo, tengo que volverlo a retomar, conocido como el misterio de la salvación, porque para mí la salvación es un misterio. Y a medida que nosotros vayamos profundizándonos en esta enseñanza, usted va a descubrir el por qué yo digo esto. De manera que este tema es un tema muy complejo, porque es uno de los misterios que están encapsulados en las Escrituras. Están encapsulados en la palabra de Dios. Y yo lo que estoy tratando es, en mi humana y en mi limitado conocimiento, lo que estoy tratando es de explicarle ese misterio a todos ustedes. Entonces, para poder interpretar este misterio, tiene que haber un cambio de paradigma. Dígale al que está a su lado, tiene que cambiar tu manera de pensar. Dígale al que está a su lado, tiene que cambiarte los espejuelos. Tiene que cambiarte las lentillas para que pueda ver las Escrituras desde una posición elevada y para poder ver como Dios quiere que nosotros veamos. Eso es bien importante. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Dígale al que está a su lado, tienes que abrir tus ojos espirituales. Porque hay personas que tienen sus ojos vedados, que aunque usted le muestre la palabra de Dios, no pueden entender lo que la palabra de Dios expresa, porque están ciegos espiritualmente hablando. Entonces, esos ojos necesitan una operación, necesitan ser tratados. Por lo menos los
médicos de la vista, cuando van a operar a una persona de la vista, ahora en tiempos modernos, ellos usan rayos láser. Hay personas que en el mundo espiritual necesitan de esos rayos láser para que puedan ver las escrituras de una manera correcta. Amén. Hay que quitar ciertas cataratas de los ojos. Estoy hablando en términos espirituales, para que la visión tú la tengas mucho mejor, para que tenga una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios establece. Ahora, yo le aseguro que si usted me presta atención, a partir de ahora tu vida y tu seguridad en Cristo será completamente distinta. Y necesito que usted junto a mí estudie conmigo la palabra de Dios y eche a un lado todo lo que usted ha aprendido hasta ahora acerca de la salvación. Porque hay muchos conceptos que nos los enseñaron hombres sinceros y valoramos lo que ellos hicieron por nosotros. Nos enseñaron las escrituras de manera muy sincera, con mucha pasión, con mucho amor, pero nos enseñaron sinceramente mal. Y necesito que usted abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1. Antes de leer el 13, voy a leer el 12. Aunque no está ahí el 12, porque fue algo que lo recibí hace unos cuantos minutos atrás. Pero quiero que leamos el versículo anterior a ese, que es el 12. Juan 1:12. Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hay una nueva versión, la versión de la Biblia americana, King James, que dice de ese mismo texto bíblico: pero a todos los que les recibieron, les dio poder para convertirse en hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Incluso a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, le dio derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y mira lo que dice el texto bíblico en Juan capítulo 1 versículo 13, que es el texto bíblico que le sigue. Y aquí hay un misterio que creo que ese solo texto bíblico nos va a tardar estudiarlo por lo menos 2 meses. Fácilmente en ese solo texto bíblico agotamos 6 o 7 enseñanzas, que son algunos 7 domingos, para que usted entienda la profundidad que hay en ese texto bíblico y el misterio que se esconde en ese solo versículo de la palabra. Y no le estoy mintiendo ni estoy exagerando. Lo vamos a ver, lo vamos a desglosar. La palabra dice en Juan 1:13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dígalo conmigo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Fuerte que se oiga en el cielo. Dos retoños han nacido. A uno le concibió su madre, al otro lo eligió Dios
para concebirlo en la eternidad. Suena sencillo, pero es bien profundo lo que le estoy diciendo. A uno lo lleva su madre en el vientre, al otro lo engendra el Espíritu Santo en el interior de aquel hombre o mujer que ha recibido la obra redentora de Jesucristo. Uno nace en el mundo físico, un mundo limitado, en esta dimensión de vida, pero el otro nace a la vida ilimitada de Dios en el reino espiritual de su amado Hijo. Escuche bien esto: uno crece, se desarrolla y muere, el otro crece y se desarrolla en la nueva vida, en la vida nueva creada por el poder de Dios, y su fin es la glorificación eterna. Lo que significa es lo siguiente: todo el que ha nacido de nuevo ha nacido dos veces. Ha nacido biológicamente, naturalmente, y ha nacido espiritualmente. Por eso la palabra le llama nuevo nacimiento. Y todos conocemos la historia de Nicodemo cuando visitó a Jesús, que eso lo vamos a desglosar después. Simplemente quise abrir un paréntesis. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, que era un religioso, un maestro de la ley, le dice Jesús a Nicodemo: para tú poder entrar y ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó como en el aire, porque Jesús le está hablando de un misterio. Y los misterios no son entendidos al menos que tú no recibas revelación espiritual, información en el mundo espiritual acerca de ese misterio. Cuando Nicodemo escucha eso, aunque lo vamos a desglosar después, vuelvo y repito, Nicodemo entonces le dice a Jesús: ¿y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: tú te sorprendes, estoy parafraseando, tú te sorprendes cuando me escuchas decir que es necesario nacer de nuevo. Te estoy hablando simplemente de asuntos naturales. Si tú escuchas los asuntos espirituales, te cae para atrás. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles porque te diga que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla por donde quiere. De manera que Jesús le habló acerca de un nuevo nacimiento. El único que se atrevió, porque es un misterio, el único que se atrevió en toda la Biblia a hablar acerca de un nuevo nacimiento fue Jesús. De manera que hay dos retoños que han nacido. Diga conmigo: hay dos retoños que han nacido. Uno nació biológicamente y otro ha nacido espiritualmente. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que de eso le voy a hablar después, desde allí Dios me miró. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ahí Dios te observó. Pero no solamente te observó ahí, sino que te observó desde antes de tu existencia. Que eso lo vamos a hablar en unos minutos.